Jacob decide que no puede continuar en el ambiente ambiguo, de dudosa moralidad del hogar de su tío Labán. Ha formado una familia numerosa y ha adquirido bienes para su independencia económica. Jacob decide regresar a la tierra ancestral. Pero Esaú, el hermano de quien tomó la primogenitura, no ha olvidado el engaño y se apresta a recibir a Jacob con una comitiva de 400 hombres. Jacob decide dividir su caravana a fin de que, en el caso de un enfrentamiento armado, al menos la mitad de su gente pueda salvarse. Jacob tuvo mucho miedo y se sintió adolorido. Jacob tuvo miedo de morir y se sintió adolorido por si él tuviese que matar a otros. Jacob eleva sus oraciones a Dios: sálvame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Es mi hermano, pero también es Esaú, prototipo del malvado. La consanguinidad no siempre garantiza amistad y bondad. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú con rezo, obsequios y para la posibilidad de un conflicto armado. Es la noche anterior al encuentro. Jacob queda solo y lucha contra un hombre. Jacob es el vencedor y no permite al hombre irse sin antes obtener una bendición. Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, pronuncia el enigmático hombre, porque te enseñoreaste y venciste. ¿Quién era este hombre que lucha contra Jacob? Según algunos comentaristas, era el ángel guardián de Esaú que logra herir a Jacob en el muslo, dejándolo cojo como resultado del combate. Jacob recibe su nombre original porque al nacer se había colgado arrastrados del talón de su hermano. Ahora recibe un nuevo nombre, Israel, que lo señala como el victorioso. La reunión con Esaú es pacífica y amistosa. Los hermanos se abrazan y se besan con emoción. Jacob siente que el abrazo y el beso de Esaú no eran sinceros y, por lo tanto, Jacob decide apartarse nuevamente de su hermano y hacer una vida independiente. Nuestro relato abre ahora un paréntesis literario para introducir un episodio enigmático, el de la seducción de Dina, la hija de Jacob. Dina da un paseo por el campo, hecho considerado como inmodesto para una joven, y Sechem, hijo de Hamor el señor de esas tierras, se enamora de ella. Sechem tiene relaciones sexuales con Dina e insta a su padre a hablar con Jacob y sus hijos para que les permitan casarse. Hamor le dice a Jacob que lleguen a un arreglo a fin de que las hijas de Jacob se casen con sus varones y viceversa. Sechem añade que está dispuesto a hacer cualquier cosa para casarse. Los hermanos le exigen que se circuncide al igual que todos los varones de su pueblo. Al tercer día después de la circuncisión, cuando el dolor era agudo, Simón y Leví, los hermanos de Dina, masacran a todos los hombres. Los hermanos alegan que no podían permanecer indiferentes frente a la obligada prostitución de su hermana. Jacob, aunque no objeta claramente la inmoralidad de la acción de sus hijos, comenta que le han hecho un gran daño porque, en adelante, será odiado por los habitantes de la región. ¿Por qué Jacob se queda solo en ese paraje? La respuesta es que él tenía que enfrentarse a su miedo, él tenía que enfrentar esta situación, él solo, orar a Dios, porque recordemos que se iba a enfrentar a Esaú, a este mal. Entonces el hecho de que se quede solo no es por ninguna casualidad, él tenía que cumplir este propósito de estar solo en ese momento y ser fortalecido en su fe. Y era algo que no podía hacer con toda su familia y con todas las personas que le acompañaban. Es por esta razón que él queda solo, pero no fue algo accidental, sino que Dios lo llevó hasta ese momento y hasta esa circunstancia. ¿Quién es el que pelea con Jacob? Pues hay muchos entendimientos, hay muchas interpretaciones. Unos dicen que es el ángel de Dios, otros dicen que es Dios mismo, otros dicen que es el ángel de Esab, otros dicen que es su propio ángel. Sea quien sea, él peleó con una entidad espiritual. Él tenía una discusión con este personaje y se ve que no llegaban a un acuerdo. ¿Por qué pelean? Porque recordemos que Jacob
le dice bendíceme y no lo quería soltar hasta que lo bendijera. Entonces él quería sentir esa bendición de Dios, que nada le iba a pasar al encontrarse con Esaú. Es por eso que están peleando. Si el que pelea con Jacob es un ángel que además lo descoyunta, ¿cómo es que Jacob le gana? Bueno, se dice que lo desconyuntó o probablemente le dio un golpe bajo y Jacob se aferró a él, se aferró a agarrarlo a su manto, pues no lo soltaba y el ángel le decía suéltame y ya me voy. Y Jacob, necio y aferrado, se aferró con todas sus fuerzas, luchó y estaba aferrado y le estaba pidiendo que no lo dejara sin su bendición. Entonces esto nos habla de esta lucha personal de nosotros, de aferrarnos con todas nuestras fuerzas, incluso aunque el panorama no se vea nada favorable para nosotros, seguir clamando por una bendición de Dios a pesar de que estemos con dolores, que estemos enfermos, aferrarnos como Jacob, ser persistentes por obtener nuestra bendición. ¿Por qué el ángel le pega en el muslo a Jacob? Pues se cree que le pegó en el muslo, que lo desconyuntó, que le dio un golpe bajo, algo, ¿no? Le hizo el ángel, que Jacob quedó muy débil, ¿no? Quedó devastado. Entonces no sabemos a ciencia cierta, ahí dice que lo desconyuntó y pues nos seguimos por eso. Le dio un golpe que lo dejó muy vulnerable. ¿Por qué el ángel se quiere ir al salir el sol? Realmente no. El ángel no se quiere ir al salir el sol porque el ángel pues no hay ningún problema que salga el sol, ¿no? El ángel se tenía que ir porque Esaú estaba muy cerca de encontrarse ya con Jacob, o sea, ya venía el encuentro. Entonces estaba amaneciendo y ya venía. Por eso es que el ángel tiene esta prisa por irse. Porque Esap representa un sistema religioso de muerte del que muchos hemos salido. Y este sistema de muerte del que hemos salido jamás van a poder ver al enviado de Dios, al ángel de Dios. Entonces pues es por esta razón. ¿Por qué Jacob quiere saber el nombre del ángel? Es una muy buena pregunta. Jacob, yo pienso en un entendimiento muy personal, que Jacob estaba viendo a este ángel, a esta persona que lo estaba ayudando, que le iba a salir a hacer el quite a Jacob, ¿no? O sea, el ángel le estaba casi diciendo a Jacob, yo me enfrento a Esaú, yo lo destruyo, pero recordemos que Jacob amaba a su hermano, aunque él era un malvado. Entonces Jacob le dice, no, bendíceme, solo me hace falta tu bendición. Dime cuál es tu nombre, ¿no? O sea, él quería conectarse con este ser en una relación más personal. Él quería conocer el nombre de este ángel, de este enviado de Dios, pues para agradecer, ¿no? Tener esta conciencia en unidad con él. Porque no es lo mismo decir, pues sí, conozco a esa persona de vista, decir, tengo una relación estrecha con él, con el enviado de Dios. Y pues vemos que Jacob lo conocía probablemente de vista, pero no sabía su nombre y él quería recibir esa fuerza del nombre de este ser. Por eso es que Jacob le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué bendición le da el ángel a Jacob? Pues sabemos que le cambió el nombre de Jacob y le puso el nombre de Israel. Pero no solamente recibió esa bendición de que se le cambió el nombre por un nombre más perfeccionado, un nombre más elevado, sino que este ángel, el poder de este ángel, de ahora en adelante iba a acompañar a Jacob en su vida, iba a poder hacerle frente a las dificultades que vinieran. Entonces, esta es la bendición que recibe Jacob de este ángel. ¿Qué significado espiritual tiene el nervio ciático? Sí, pues es la costumbre que tienen el judaísmo
por no comer el nervio de los animales, este nervio que es de los animales, porque este nervio representa muchas veces como la debilidad. Entonces no queremos conectarnos con esa fuerza espiritual de ser débiles, de dejarnos guiar por la materia, por la carne. Por eso es que se acostumbra a no comer este nervio ciático, y probablemente hay otro entendimiento, ¿no? De que sea sea difícil de digerir, tenga mucha grasa o cosas dañinas para nuestro cuerpo. Entonces, aunque parezca muy físico, muy material, todo lo que existe aquí en el mundo, aunque es físico, material, tiene siempre una repercusión espiritual. Entonces el significado espiritual tiene que ver con lo que se va a desencadenar en el mundo físico, tiene que ver con esta debilidad de Jacob. Entonces pues por eso, o sea, no podemos conectarnos con la fisicalidad o querer depender de nuestras fuerzas. Primero tenemos que aferrarnos a la bendición de Dios. Entonces ahí vemos como esta conexión, este lazo estrecho, y el significado espiritual pues puede haber muchos significados. Ese es el que les puedo dar. ¿Por qué los hijos de Jacob fueron personajes terribles? Bueno, todos los personajes en la Biblia tuvieron sus errores. No fueron personajes 100% perfectos, y esto nos habla también de nosotros. No somos seres perfectos, vamos a fallar muchas veces, tenemos errores. Nadie es perfecto y no por esto somos personajes terribles. Recordemos que Jacob no tuvo ningún hijo que se apartara del camino de Dios, que se apartara del camino de la Torá. Ninguno de sus hijos se entregó a cosas extrañas, a la idolatría. Entonces no son personajes terribles, son personajes humanos, con errores, con una capacidad o con un juicio demasiado severo, pero no son personajes terribles, son personajes humanos, como nosotros, como todos, que tenemos nuestros errores y tenemos nuestras virtudes. Entonces, pues hay que tratar de evitar caer en estos juicios tan severos a los personajes bíblicos, porque no podemos esperar excelencia de ellos. Todos tenemos nuestro crecimiento en la vida. ¿Quién es realmente el dueño de la primogenitura de Jacob, Rubén, José o Judá? Pues realmente su primogénito es Rubén, pero Rubén tuvo un error y entonces la bendición tenía que saltar al siguiente, pero el siguiente también tuvo sus errores, entonces tenía que saltar al que venía, y así vemos que la bendición como de liderazgo salta a Judá. Judá iba a ser el líder de su casa porque había hecho su corrección, había reparado o intentado reparar su daño. Entonces la bendición del líder, como digámoslo así, el primogénito, pues cae sobre Judá. Pero recordemos que Judá es hijo de Lea, que Jacob despreciaba a Lea, llamaba a Raquel. Entonces Jacob realmente trata como primogénito a José, y José es un símbolo del Mashiach, es un ser, digámoslo así, con una espiritualidad más alta. Él tenía sueños proféticos, cosa que vemos que Judá no hacía. Por lo tanto, la primogenitura, digámoslo en este aspecto, primogenitura espiritual corresponde a José. La primogenitura en este mundo físico cayó sobre Judá. La circuncisión es un mandato sagrado. ¿Por qué los hijos de Jacob no respetaron que personas ajenas a el pueblo escogido hayan aceptado por lealtad a su rey y su hijo hacer lo que para muchos hermanos de la fe aún no lo hacen, y terminaron matándolos cruelmente e indefensos? Bueno, la pregunta misma lo responde curiosamente. Lo aceptaron por lealtad a su rey y el hijo del rey. No lo hicieron por fe en el Dios de Israel. Entonces imagínense que un día vienen un pueblo, se juntan con este pueblo de Siquem, y de repente los reyes y el príncipe dicen: todos los hombres se circuncidan, ¿no? Y los hombres: caray, ¿cómo por qué? Pues te circuncidas porque nosotros somos los reyes, ¿no? Y lo tienes que hacer porque nosotros lo mandamos. Entonces realmente no lo hicieron por fe, lo hicieron porque sus reyes se los estaban ordenando.
Entonces esa es una de las razones que vemos aquí. Estas personas no eran de fe. Ahora, si recordamos el pasaje bíblico del por qué hicieron esto, fue porque Siquem se enamoró de Dina y pues dice que abusó de ella. Entonces, en el momento en el que Shimeón y Leví demandan que estos hombres se circunciden, porque para los hebreos, para los israelitas, es detestable, no es algo impensable que un varón sea incircunciso, pues no lo hicieron con el fin de que estas personas se unieran a su pueblo, sino con el fin de debilitarlos y aplicarles un juicio duro y vengarse de ellos por lo que habían hecho. Y suena bastante fuerte y bastante fea esta palabra de que tenían que vengarse, pero ellos representan el juicio duro, un juicio bastante estricto sobre este pueblo, y probablemente tiene que ver con su falta de fe de este pueblo y sus costumbres que ellos tenían, y no iban a permitir que solamente porque llevaban en su carne la señal de que eran iguales a ellos, se unieran con ellos, porque realmente tenían otras prácticas y no iba a ser fácil cambiarles la mentalidad a este pueblo. Y sabemos que Dina salió a ver a las mujeres de este pueblo para compartirles Torah. Entonces se mató a todos los varones, pero se dejó vivo a los niños y a las mujeres, a los que tenían mayor oportunidad. Y no por esto quiero decir que los hombres no tengan oportunidad, claro que tienen. Pero estos hombres de este pueblo estaban más centrados en ellos mismos, en hacer otras cosas, no les interesaba unirse al pueblo, simplemente siguieron y obedecieron un mandato. Entonces es por esto que la circuncisión que se hicieron no fue bien vista por Shimeón y Leví, por eso tomaron a sus hombres y fueron y los mataron, en consecuencia de un juicio duro que hicieron contra ellos. Y también Dios les permitió que hicieran este juicio, o sea, no vemos que Dios se enoje con ellos. Jacob se enojó con ellos, les dijo por qué hicieron esto, pero no vemos que Dios como que se afane contra ellos, les diga ahora van a ustedes también perecer. No, o sea, ellos realmente estaban haciendo una corrección y un juicio para este pueblo, que es algo curiosamente que es difícil, o que hoy en día prácticamente nadie quiere hacer, llevar juicio a otras personas. Y no me refiero a que tengamos que ir y matar, no, para nada. Tenemos que ser compasivos, pero tenemos que llevar el juicio y decirles, mira, te estás condenando, estás haciendo mal. Tenemos que señalar aquellos transgresiones, aquellos pecados que ofenden a Dios y que nadie hoy en día se atreve a señalar. Entonces aquí vemos que fue de una manera bastante cruda, bastante fuerte. Acabaron con los hombres, pero las mujeres y los niños tuvieron la oportunidad de hacer su corrección, y estas personas se unieron al pueblo de Israel. Muchas gracias, hasta aquí las preguntas del día de hoy. Manden sus preguntas al correo que va a estar apareciendo en pantalla, y me despido con un gran shalom. Jacob decide regresar a la tierra ancestral. Pero Esaú, el hermano de quien tomó la primogenitura, no ha olvidado el engaño y se apresta a recibir a Jacob con una comitiva de 400 hombres. Jacob decide dividir su caravana a fin de que, en el caso de un enfrentamiento armado, al menos la mitad de su gente pueda salvarse. Jacob eleva sus oraciones a Dios, Atzileni na miyadahi, miyad Esav. Sálvame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Según algunos comentaristas, era el ángel guardián de Esaú que logra herir a Jacob en el muslo, dejándolo cojo como resultado del combate. Jacob recibe su nombre original, porque al nacer se había colgado arrastrados del talón de su hermano. Ahora recibe un nuevo nombre, Israel, que lo señala como el victorioso. Es el mismo vocablo que se utiliza para designar al Estado judío creado por la decisión de las Naciones Unidas en noviembre de 1947. Cuando proclama su independencia en mayo de 1948, lo hace con el nombre de Estado de Israel. ¿Por qué se escogió el nombre Israel para designar al nuevo Estado? Judeo hubiera sido una apelación más acorde con la historia. Después de la muerte del rey Salomón, el Estado se dividió en dos reinos, Israel en el norte, y Yehudá, Judea, en el sur. Nosotros somos los descendientes del reino de Judá,
y, por lo tanto, este hubiera sido el nombre más apropiado. Con la creación del nuevo Estado se quiso dar por terminada esta situación. Este era un grito de independencia, en el sentido de que, desde ese momento en adelante, era el propio judío quien iba a decidir su destino. Él mismo iba a trazar el compás y el rumbo de su vida. Dejaría de ser un testigo pasivo de la historia para convertirse en un actor, en un partícipe de las grandes decisiones de la sociedad humana. Estaba dispuesto a luchar por ello y confiaba en que podría vencer la adversidad. Tal vez sea esa la razón, por la de ser escogido el nombre de Israel para el nuevo Estado. Con su establecimiento que quiso significar un vuelco distinto a la historia de los siglos pasados. Se propuso señalar que somos como el Israel bíblico, el que cuando fue necesario se había enfrentado a un ángel y había obtenido la victoria.